Hola, con navegar el psique me refiero a que te conozcas a ti misma, que conozcas cómo es que funciona tu mente. Siempre les digo que tenemos esta triada de cuerpo, mente, espíritu y que para poder acercarnos cada vez más al balance o a una buena vida, una vida en verdad, en paz, lo que sea, necesitamos atender estas tres partes de nosotros, porque si dejamos una desatendida, puede que lleguemos a una crisis. O sea, por ejemplo, si desatiendes tu espíritu, vas a llegar a una crisis existencial y vas a decir, no manches, ¿qué hago aquí? Porque se te olvidó pensar con espíritu, se te olvidó atender a tus necesidades de filosofía, de cómo encontrar esta sanación holística, ajá. Entonces, por el otro lado, si se te olvida el cuerpo, vas a llegar a alguna crisis que sería una enfermedad, ¿no? O sea, nunca te moviste, entonces ahora desarrollaste diabetes o desarrollaste un cuerpo enfermo, ¿no? Lo mismo pasa con la mente. Si se desatiende, llegas a ciertos quiebres o llegas a veces hay personas que empiezan a desarrollar como trastornos en la personalidad, o sea, como, sí, empiezan a desarrollar ahí como ciertos. Es que yo como lo veo, es como que se quedan ciclados en algo que no pueden reparar, entonces medio pierden la cordura. Entonces, por eso es importante navegar el psique, es como darle una ojeadita, ver cómo es que funciona tu mente. Primero empiezas así, de que buscando cómo funciona la mente humana en general, ¿no? Pero navegar el psique también va a ser empezar a navegar las propias experiencias que has tenido hasta ahora, como navegar cómo fue tu infancia, navegar cómo fue tu adolescencia, navegar así, cómo fue tu adultez y empiezas a sacar ciertas claves de quién eres tú. O sea, como que dices, mira, yo me acuerdo que cuando tenía esta edad sucedió tal cosa que medio me rompió el psique, me hizo sentir dolor psicológico, porque hay todo tipo de dolor, hay un dolor espiritual, hay dolor físico, así hay dolor psicológico, como cuando no puedes llegar a la verdad de algo. Por ejemplo, una mentira, vivir una mentira te está creando dolor psicológico porque estás ahí como ciclado en el no entender las cosas, ¿no? Entonces por eso hay que decir la verdad y hay que como desenmarañar lo que se tenga que desenmarañar. Entonces, en el estar revisitando tus propias experiencias, no desde el sufrimiento, sino desde estas ganas de querer aprender cómo es que es tu mente, cómo es que reacciona con ciertas personas, cómo es que reacciona con ciertas como condiciones en el ambiente, ciertas condiciones emocionales, ver qué es lo que hace que tu alma, que tu psique entre en dolor. Por ejemplo, hay personas que son súper sensibles a las mentiras. Esas personas necesitan tomar en cuenta esa sensibilidad para poderse guiar en la vida de una forma como que les convenga. Por ejemplo, si ya sabes que eres súper sensible ante las mentiras, pues empieza tú diciendo la verdad y luego si tienes a personas alrededor de ti que hablan mentiras, las vas a empezar como que a depurar, o sea, te vas a tener que alejar de ellos por tu propio bien. Cuando te busques una pareja, no te busques al mentiroso porque te va a hacer daño, te va a romper a cada rato, pero por ejemplo, con ese mismo ejemplo de la mentira, hay otros que no son tan sensibles y que por el contrario ellos son sensibles a no sé, a otra cosa, ¿no? Y a esa cosa tal vez a ti te da un poquito igual. Para eso hay que navegar la mente, porque sí hay cosas que todos compartimos, ciertos funcionamientos de cómo se crean como rutas mentales y todo esto, o sea, y aparte como que el leer sobre la mente te va a ayudar a entender el porqué de ciertas cosas, el porqué, el cómo se forma un hábito, el cómo se forma una adicción, así vas a aprender ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero por el otro lado, o sea, cuando te vuelves específico y lo haces desde revisitar lo que ha pasado en tu vida, lo que ha pasado en tu existencia, vas a
o sea, es que vas a agarrar cierta lectura de ti mismo, ya vas a saber más o menos cuál ha sido tu patrón de comportamiento, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Entonces es más fácil que tengas una brújula que te dirija hacia el camino al que tú quieres ir. Por el contrario, alguien que nunca se conoce a sí mismo, nunca conoce cuál es su talón de Aquiles, por ejemplo, a nivel mental o cosas así, es muy probable que la vida o situaciones los agarren así como, desde la sorpresa de no manches, esto no me lo esperaba. Pero si tú te conoces, va a haber pocas cosas que te puedan destruir en la vida, o sea, porque tú vas a estar bien fuerte de saber, yo sé por dónde me muevo, por dónde no, yo sé cómo es que funciona mi mente, yo sé qué es lo que podría pasar, por ejemplo, si tengo este tipo de trabajo, yo sé que tal vez y me va a caer mal, va a ser mala química conmigo porque no me gusta estar en una oficina, entonces me va a dirigir a una crisis existencial porque no le voy a estar haciendo caso a espíritu. Entonces ese tipo de cosas las empiezas a leer una vez que ya te navegaste a ti mismo. O sea, neta es bien importante que nos naveguemos. Yo sé que a veces es bien incómodo, o sea, es incómodo revisitar ciertos periodos de tu vida que no te han gustado, es incómodo sacarte a ti. Esto no se trata tanto de ir con los demás, es como contigo, te tienes que sacar a ti la luz, tienes que como es que por eso son como metáforas de la verdad, o sea, siempre te dicen que con el sol vas a revelar todo, así, es como el lenguaje alquímico que te está queriendo decir que todo tiene que salir a la luz, como el conocimiento, tiene que salir a la luz el autoconocimiento, el saber quién eres, tiene que salir, porque cuando te vuelves consciente, te vuelves mucho más como firme, te vuelves decidido y ya sabes por dónde ir y por dónde no. Puedes, como eso, así es como se predice el futuro, es como conoces las cosas, conoces el patrón y después tú puedes ver a dónde van a llevar, sí, a dónde te va a llevar el vivir ese mismo patrón por siempre. Tal vez te lleva a nunca poder tener una familia, si es un patrón negativo, ¿no? O si es un patrón positivo, tú puedes leer, si sigo haciendo ejercicio así como lo estoy haciendo y si sigo comiendo bien, eventualmente va a llegar un punto en el que me voy a poner buenísima y aparte mi piel va a estar bien bonita y voy a estar saludable. Es hacer eso para que la vida no te agarre desprevenido. Es que fíjense que yo me he dado cuenta que, a ver, a mí me pasa muchas veces, es parte del vivir el darte cuenta de que, no me conocía tanto como pensaba, y un acto de amor propio es como conocerte, darte esa atención, ¿no? Entonces, les digo que a todos nos pasa y que yo he tenido momentos en mi vida en los que estaba cruzando por mucho dolor psicológico, estaba cruzando así, me sentía muy mal psicológicamente y cosas así, pero como yo no sabía tanto que, o sea, sí sabía que era dolor psicológico y así, pero había ciertas cosas de mí misma que yo no conocía. Por ejemplo, no conocía que yo soy de esas personas que son sensibles ante la mentira, o sea, no las aguanto, que yo soy una persona que es muy sensible también ante los actos de injusticia, no te los aguanto, no puedo estar trabajando con alguien que sé que es alguien que roba o no puedo estar trabajando con alguien que trata mal a sus empleados. Entonces, había ciertas cosas, no les voy a decir todas específicamente, pero había ciertas cosas que por ser joven yo no conocía de mí misma. Entonces cuando las viví, cuando tuve esas experiencias, me rompieron y yo ni siquiera sabía que estaba rota. Solo con el tiempo dije, no manches, o sea, algo pasó, o sea, siento mucho dolor y fui como buscando la sanación por medio de leer mucho sobre el psique humano, leer mucho sobre la mente, leer sobre cómo es que se forma un trauma, así como leer ese tipo de cosas, ¿no? Y después me tuve que hacer caso a mí y decir como, a ver, o sea, ya con esas experiencias yo me di cuenta de que soy sensible, entonces, ¿qué tengo que hacer de ahora en adelante para protegerme? Y no es como que vivas blindado o algo así, pero si eres más consciente de dónde te metes y dónde no. Entonces para eso te ayuda, de verdad te ayuda para todo, o sea, para moverte hacia el buen camino, para
evitar ciertos caminos que te podrían quebrar, es como ahorrarte cierto dolor porque dices, no, yo ya sé quién soy y si voy por allá, no me va a funcionar. Entonces, para eso es el navegar el psique y bueno, espero que me haya dado a entender.